Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Posiblemente la analítica de sangre y orina sea el procedimiento médico más rutinario y más habitual. Y posiblemente sea el punto de partida de muchos tratamientos, bien para su diagnóstico y seguimiento o bien incluso para la preparación previa a una intervención quirúrgica. Sin embargo, aunque todos nos hemos hecho varias analíticas a lo largo de nuestra vida, la mayoría de nosotros no entiende qué es lo que indican los parámetros analizados, más allá de si están en negrita o tienen un asterisco, en cuyo caso debemos prestarle más atención. Pero, ¿cómo saber qué quieren decir estos valores y qué implica que aparezcan en negrita o con un asterisco? ¿Cómo sé si mis resultados son aceptables o son óptimos? ¿Qué nos dice de verdad la analítica sobre nuestro estado de salud? Para resolver estas y otras muchas dudas, cuento hoy en el podcast con Marc Romera, entrenador personal y nutricionista especializado en salud metabólica e integrativa y fundador de la plataforma y el podcast Elite Fitness. A Liberty Seguros agora é Yellow. Tudo aquilo que já era bom continua igual. Excelência e proximidade permanecem como nossa essência. Porque não é uma mudança, é uma evolução. A Yellow está sempre em sintonia com você. É liberdade com segurança. A melhor experiência acessível a todos os clientes, iluminando cada passo da sua jornada. Deixe essa luz iluminar seu caminho. Yellow Seguradora. Seguro para viver livre. Consulte seu corretor. Bienvenido, Marc Romera, Elite Fitness, porque según quien te siga en redes te conocerá más casi por Elite Fitness. Millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast. Bueno, pues millones de gracias también a ti por haberme invitado y es un placer estar aquí un ratito de mi tiempo compartiéndolo contigo y también con tu comunidad. Espero aportar valor y espero que lo que hablemos a lo largo de este podcast pues pueda ayudar a muchísima gente a dilucidar dudas respecto al tema que vamos a tratar. Así que gracias, Hanna. Ya te digo yo que va a ayudar y lo hablábamos antes de empezar, lo que tenemos que hacer es sosegarnos un poco, yo porque tengo mucho carrete y tú porque tienes tanto conocimiento en esa cabeza que, a ver, de aquí ya os aviso que aquí va masterclass sobre cómo entender o, sí, cómo leer una analítica. Y a partir de aquí, tomad un papelito y un boli porque os va a hacer falta, yo ya os lo aviso. Vale, Marc, pues lo primero que te quiero preguntar es por digamos, esos dos grandes bloques de indicadores que se suelen analizar o que se suelen incluir en una analítica básica, que luego vamos a ver que con esto nos quedamos bastante cortitos para saber realmente cuál es el estado de salud de una persona, pero normalmente en una analítica básica, pues típica de seguro del trabajo y estas cosas, te hacen un hemograma y una bioquímica. Vale, entonces, primera pregunta, ¿qué es cada una de estas cosas y qué es lo que se suele medir en cada uno de estos bloques, que es lo que normalmente vemos cuando nos dan los resultados? Uh-huh. Bueno, pues para simplificarlo de una manera muy entendible para todo el mundo, el hemograma es... realmente es el nombre técnico que recibe propiamente el análisis de sangre, es decir, que tiene en cuenta el número de células que circulan en sangre, la cantidad, el tamaño, etc. Entonces, sirve para obtener información específicamente acerca de todo aquel conjunto de células, pues eso, que circulan en la sangre. Habitualmente, ya te adelanto, que se utiliza para el diagnóstico y la clasificación de los diferentes tipos de anemia, que ahora entraremos un poquito más en detalle respecto a esto, porque hay muchos tipos de anemia, no solo es por falta de hierro, como comúnmente se cree. Y por otro lado, la bioquímica sanguínea tiene en cuenta otros muchos parámetros que hacen referencia, pues, por ejemplo, al perfil renal, al perfil lipídico, al perfil hepático, ciertos marcadores para conocer de entrada, sin entrar en hormonas, conocer de entrada un poco una información general acerca del estado metabólico en el que se encuentra la persona.
Entonces, habitualmente cuando, pues, por ejemplo, en un control rutinario, como bien decías, Hanna, o cuando se tiene un traumatismo, un accidente de coche, que vamos a urgencias, es lo mínimo porque ya nos ofrece cierta información acerca del estado de la persona. Entonces, luego a partir de ahí podemos profundizar en qué significa cada cosa si lo deseas, ¿no? Que en el hemograma es muy curioso y creo que hay mucha información interesante, vaya. Y una cosa, Marc, porque lo mismo hay gente que nos está escuchando y dice, si yo me encuentro fenomenal, yo no necesito hacerme analíticas. Yo soy al contrario, o sea, yo si supiera sacarme sangre a mí misma, me estaría analizando todos los días porque me encanta, o sea, soy muy friki de esto. Pero claro, no hay que esperar a encontrarse mal para hacerse una analítica, ¿o sí? Completamente. Yo creo que el punto más importante que le suelo recordar a todo el mundo es exactamente igual que el coche. Oye, tú puedes esperar a que el coche te falle o puedes hacer revisiones de manera recurrente para prevenir eso. Entonces, yo evidentemente, como profesional de la salud, siempre recomiendo mejor prevenir que curar. Y es cierto que personas como tú, Hanna, o como yo, muy interesadas en hacernos analíticas de forma recurrente y conocer nuestro estado de salud de forma objetiva, nos permite identificar a tiempo en muchas ocasiones problemas que se pueden agravar con el paso del tiempo si no los identificamos a tiempo, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, por desgracia, que se da mucho hoy en día, que salen ciertos marcadores tumorales fuera de rangos. Pues evidentemente, como cualquier persona del otro lado podrá entender, poder identificar a tiempo cualquier tipo de adenoma, de cáncer, etcétera, o de anomalía, es sinónimo de tratarla a tiempo. Muchas veces, ¿cuántas personas hay que de repente están bien, verdad, Hanna? Y un día de golpe y porrazo se encuentran mal, van al médico, se hacen el control y ya es demasiado tarde. Entonces, siempre digo, igual que llevamos el coche al día a las revisiones y pasamos la ITV de manera recurrente cada cierto tiempo, yo siempre recomiendo hacer un análisis como poco, una vez al año, y ideal cada 6 meses. Y tampoco hay que irse al extremo o a una situación tan grave como un cáncer. Es que, por ejemplo, una diabetes tipo 2, que depende de nuestro estilo de vida básicamente, es una cosa que se puede intuir analizando, ¿no? Resistencia a la insulina, etcétera, que es mucho más fácil prevenirlo que revertirla una vez que ya ha aparecido. Claro, además tenemos el concepto, sobre todo, de entender, yo creo que se ha entendido erróneamente el análisis de sangre, porque cuando habitualmente tú le dices a una persona, oye, hazte un análisis de sangre y esta va al médico, se suele asociar con que estás mal, con enfermedad, no con prevención. Y de hecho te voy a decir otras cosas. Muchas ocasiones se hacen analíticas para evaluar de forma objetiva qué tan bien te está yendo, por ejemplo, un protocolo nutricional, qué tan bien te está yendo una terapia psicológica, por ejemplo. Se puede ver, todo esto se puede ver objetivamente a través de una analítica, ¿cierto? Entonces, no siempre tenemos que ver esto como si fuera un sinónimo de enfermedad, sino precisamente como un sinónimo de salud, para entender cómo estamos. Y oye, Marc, una duda que tengo y que me planteo cada vez que me hago una analítica de sangre, que es bastante a menudo. ¿Hay que tomarse la medicación habitual o la suplementación habitual? Yo en mi caso tomo suplementación el día que te vas a hacer la analítica o no, porque ¿hasta qué punto eso influye en el resultado de la analítica que te vas a hacer una hora después? Totalmente. Habitualmente sí que es cierto que hay algunas excepciones, pero habitualmente en el 95% de los casos se desaconseja tomar la suplementación, porque eso puede llegar a dar lugar a falsear los resultados, ¿no? Entonces, para hacerlo de forma totalmente objetiva, siempre se recomienda suspender la suplementación, pero incluso en patologías digestivas se suspende el consumo de probióticos. En muchísimos casos se recomienda no tomar la medicación. Ahora bien, suplementación y medicación. Ahora bien, también es cierto que abandonar de manera autónoma, sin confirmar con un profesional de la salud, la medicación antes de una analítica también implica riesgos, y por eso debe ser el profesional que la solicite quien determine el espacio de tiempo para dejarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he tenido casos muy de cerca que la persona estaba tomando, sin ir más lejos, anticoagulantes, los dejó de tomar un viernes, el lunes tenía la prueba y no llegó al lunes. Y en el sábado la tuvieron que ingresar de urgencia en el hospital por un riesgo se le había hecho un coágulo y un riesgo de ictus, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros hasta qué punto
Es realmente aconsejable dejarse guiar por el profesional que nos solicite esas analíticas y hacerlo de la manera correcta. Siempre digo, no tomar decisiones de manera autónoma. Pues vamos a entrar en materia porque tenemos mucha plancha, Marc. Tengo un listado de indicadores o de métricas, no sé cómo llamarlo, que vamos a empezar, si te parece, con el hemograma. Aquí no sé cómo quieres que hagamos. ¿Quieres que te diga yo? Porque claro, yo me he tenido que estudiar esto porque no tenía yo mucha idea. Entonces, ¿me empiezas a explicar o nos empiezas a explicar tú mejor qué es lo que se suele analizar en la parte del hemograma y claro. para qué sirve saber esa información o qué puede indicarnos que esos valores estén fuera de rango? O sea, eso cuando nos aparece en negrita o en asterisco, ¿qué puede indicarnos eso? Uh-huh. Bueno, lo primero es que el hemograma se suele clasificar en 3 partes bien diferenciadas siempre. Por un lado tenemos la serie eritrocitaria, que hace referencia al conteo de glóbulos rojos. Por otro lado tenemos la serie leucocitaria, que hace referencia a los leucocitos o los glóbulos blancos, que ahora entraremos un poquito en detalle para entender qué significa y qué función tienen. Y por último tenemos la función plaquetar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, como siempre le digo a mis clientes de manera muy sencilla, todo esto nos da información, como te decía al inicio de este podcast, acerca de, sirve muchísimo para la identificación precoz de las anemias y su clasificación, así también como otras enfermedades hemolíticas, ¿sí? Por ejemplo, te voy a poner muchos ejemplos y yo creo que la gente quiero que salga con mucha información de valor, ¿vale? Imaginemos que tenemos un recuento disminuido de eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Son aquellas células que transportan el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y reciclan asimismo, captan el dióxido de carbono para llevarlo hacia los pulmones y eliminarlo. Imaginemos que tú, Hanna, te haces un control rutinario y ves que tienes un recuento disminuido de eritrocitos o de hemoglobina. La hemoglobina, para quien no lo sepa, es una proteína que se encuentra dentro del eritrocito que tiene esa función de transporte de oxígeno en sangre. Entonces, si vemos, sin ir más lejos, un recuento disminuido de eritrocitos y de hemoglobina, tendríamos de diagnóstico una anemia, ¿sí? Normalmente una disminución de la hemoglobina, cuando todo lo demás está correcto, suele ser una anemia ferropénica, ¿sí? Por falta de hierro, porque sabemos que el hierro es lo que se utiliza para formar esa hemoglobina. Pero la cosa no acaba ahí, porque la gente cree que anemia es siempre por falta de hierro y no. Imaginemos ahora que es el caso contrario, que tú coges la analítica, no tienes ningún conocimiento y de repente vemos que tienes los niveles de eritrocitos, de esas células que transportan oxígeno en sangre, más elevadas de lo normal, fuera de rangos. Pues eso es lo que se conoce con el nombre técnico de poliglobulia, ¿sí? Esa producción más pronunciada de glóbulos rojos. Pero la cosa, imagínate hasta qué punto podemos clasificar las anemias, Hanna. Imaginemos solo que además de los glóbulos rojos tienes también los leucocitos elevados y las plaquetas elevadas. Pues ahí estaríamos hablando de una policitemia. O, por ejemplo, que esto también es algo muy común, que todo está bien, casi todo el hemograma sale en rangos normales, salvo el volumen corpuscular medio, que hace referencia al tamaño de los eritrocitos, ¿sí? Bueno, pues esto habitualmente se conoce como anemia perniciosa y es debido, ocasionado habitualmente por la falta o bien de vitamina B12 o bien de vitamina B9, de ácido fólico. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si viene alguien a consulta, Hanna, y me dice que es un paciente que ha tenido problemas, que se ha hecho un bypass gástrico, que ha tenido o tiene gastritis autoinmune, en estos casos, como se dificulta muchísimo la absorción de vitamina B12 a nivel del intestino delgado, es muy probable que acabe teniendo esta afectación, esta anemia perniciosa, ¿sí? Entonces, todo esto es súper interesante para clasificar los diferentes tipos de anemia y entender cuál es la causa. Claro, qué poco sentido tiene que vayas al médico convencional que quizás no disponga de este tipo de información y te dé hierro cuando el origen del problema es una deficiencia de vitamina B12. Y ojo aquí que te voy a dar otro dato súper interesante. Las anemias o cualquier tipo de desequilibrio endocrino o metabólico no solo se corrige aportando aquello que nos falta. Hay que entender la causa. Por ejemplo, si tú dices, bueno, esta persona tiene este tipo de anemia por falta de B12, lo que cualquier persona normal podría entender,
diría, bueno, pues tomo B12 y soluciono esta anemia. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque aquí lo que tendríamos que identificar es ¿por qué no absorbemos suficiente cantidad de vitamina B12? ¿Es realmente una cuestión de cantidad o es una cuestión de utilización o es una cuestión de absorción? Entonces, identificar la causa hace que nuestras probabilidades de solucionar el problema sean mucho mayores. En las mujeres en edad fértil que tienen reglas abundantes suelen perder mucho hierro y, sin embargo, pueden estar consumiendo hierro hemo a través de la alimentación, ¿cierto? Entonces, ahí el problema está en la utilización de ese hierro que genera anemia. Entonces, es una situación puntual durante el periodo, durante la menstruación propiamente, porque el resto de los días de su periodo pues, no pierden tanto hierro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí es donde hay que ir entendiendo qué información recibimos de ese hemograma y cómo nos puede ayudar a entender el contexto individual. Aquí me imagino, Marc, que también te refieres a, por ejemplo, en caso de una deficiencia de una vitamina, que lo mismo, como tú dices, la solución no es aportar más de esa vitamina, porque lo mismo lo que tenemos es, por ejemplo, un intestino permeable y lo que pasa es que esa vitamina tal cual entra, sale, que no pasa a ningún sitio, ¿no? Entonces, por eso... Completamente. Claro. Y de hecho esto sucede, fíjate, mi pasión por la fisiología y la bioquímica, Hanna, cómo me ha hecho investigar acerca de estos parámetros. Mira, te cuento algo muy frecuente. Por ejemplo, yo en muchas ocasiones veo en caso, como te decía antes, de mujeres en edad fértil que tienen menstruaciones muy abundantes, ¿no? El sangrado muy abundante, que dura varios días, etcétera. Me encuentro que tienen una disminución de los niveles de hemoglobina, se les suele dar en estas personas pues un hierro liposomado, etcétera, etcétera, para incrementar los niveles. Pero ojo, lo que decías antes, imaginemos que esa persona, esa mujer, tiene un problema a nivel digestivo. Bueno, la hormona que regula el paso desde el intestino delgado hacia la sangre del hierro es la hepcidina. Si tenemos, por ejemplo, celiaquía o tenemos cualquier tipo de patología a nivel intestinal, la hepcidina estará incrementada y por mucho que nosotros tomemos hierro sucrosomado, liposomado de manera en forma de suplemento de medicación, no lo vamos a absorber. ¿Por qué? Porque tenemos comprometido esa absorción desde el intestino delgado. Entonces, ¿cuál es la conclusión y qué es lo que es importante que recuerde la gente? No siempre soluciona el problema final la suplementación o la medicación. Hay que entender la causa. Esto es fundamental. Comprendido. Pues vamos con los otros dos bloques, con los leucocitos, ¿no? Con todas esas células que nos dicen cómo está nuestro sistema inmune y con la serie plaquetaria. No se nos olvide nada. Exacto. Los leucocitos, como bien has indicado, también conocidos como glóbulos blancos, son aquellas células que se producen, por cierto, se producen tanto los hematíes como los leucocitos como las plaquetas en el tejido esponjoso de la médula ósea. Y entonces, estos leucocitos, como bien has indicado, son todo aquel conjunto de células que nos defienden frente a determinadas infecciones, procesos inflamatorios, parásitos, etc. Entonces, cuando vemos siempre todos estos nombres tan raros, ¿no? Basófilos, eosinófilos, monocitos, etc., son distintos tipos de leucocitos especializados en diferentes funciones, ¿sí? Entonces, que la gente que nos esté escuchando, Hanna, se quede con el concepto de que el leucocitos es nuestro departamento de seguridad frente a infecciones o procesos inflamatorios, etcétera, agentes invasores, por decirlo de alguna manera, y todo lo demás son distintos tipos de leucocitos especializados. Imaginemos que tenemos una rinitis estacional, ¿no? Muy típica en la primavera. Bueno, pues en ese caso es probable que tengamos incrementados los niveles de basófilos, sin ir más lejos. O tienes un resfriado común, bueno, pues probablemente se vean afectados o alterados fuera de rangos los linfocitos. Entonces, todo esto nos ofrece una idea de cómo está el sistema inmune y también nos da a entender, dependiendo de si se elevan o se ven disminuidos, en qué punto del proceso infeccioso o inflamatorio nos encontramos, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, es muy curioso, es una información muy interesante para conocer qué tipo de proceso está pasando la persona, si es algo más crónico, si es algo más agudo, etcétera.
Y luego, por último, tenemos las plaquetas. Las plaquetas son también células especializadas en la coagulación. Si, por ejemplo, tenemos fuera de rango las plaquetas en el rango superior, tendremos mayor riesgo de trombos, ¿sí? Por tanto, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, infartos, ictus, etc. Sin embargo, si tenemos las plaquetas disminuidas, tendremos un mayor riesgo de sangrado excesivo. Insisto, nuevamente, ¿cuándo es interesante? Especialmente en el público femenino, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos daría una información general acerca de cómo se encuentra el sistema inmunológico, si tenemos algún tipo de deficiencia de alguna vitamina, especialmente la vitamina B9, B12, hierro, etcétera, ya lo podríamos intuir. Y en rangos generales, cómo está, ¿no?, ese volumen de células que circulan en la sangre. Uh-huh. Pues yo creo que súper comprendido. Antes de pasar a la bioquímica, te quería preguntar, porque una cosa que nos pasa a los que no entendemos es que cuando ves alguno de estos indicadores en negrita o con asterisco, entras en pánico y dices, oh Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Aparte de ir al médico, dices, Dios mío, me ha salido el no sé qué, no sé cuántos, el VCR, o VSG, por ejemplo, que tengo por aquí, velocidad de sedimentación. Me ha salido esto alto, bajo. Entonces, ¿hasta qué punto nos tenemos que preocupar cuando nos salimos de rango? Porque al final estos rangos son estadísticas, no es que te vayas a morir el día siguiente. Totalmente. Además, hay que entender que esto es... normalmente los marcadores se supone que son de consenso respecto a una determinada muestra de población general. Hay muchas excepciones. Hay personas que tienen enfermedades congénitas hereditarias que tienen algunos marcadores fuera de rango y no quiere decir ni mucho menos que nuestra salud corra peligro, que vayamos a morir mañana. Me lo invento, Hanna. Si tú tienes síndrome de Gilbert, por ejemplo, que es algo común, pues tendrás los niveles de bilirrubina más elevados de lo normal, pero porque eso es congénito. Uh-huh. Pues lo mismo si tú tienes una policitemia vera, que es una afección donde el recuento total de eritrocitos, de leucocitos y de plaquetas se ven incrementados, pues evidentemente no quiere decir que habrá que tomar ciertas precauciones y informar a la persona, pero no quiere decir ni mucho menos que sea el fin del mundo. Lo digo porque el ser humano tiende a ser extremista, como bien decías, se pone a buscar en internet y no sé por qué siempre el resultado es el más desalentador del mundo cuando hacemos un mundo y tiene un sentido lógico, ¿cierto? Luego podemos hablar, cuando entremos en el perfil lipídico, de que si tú haces una dieta más rica en grasa puedes pasarte de colesterol y eso no indica tampoco mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Pero lo dejo para más adelante que me lo preguntes tú. Claro. Esto me sirve precisamente para introducir la parte de la bioquímica, porque es verdad que el colesterol, HDL, LDL, es una de esas cosas que, además también dependiendo del profesional de la salud con el que trates, te puede decir que mañana te va a dar el infarto o te puede decir, oye, espera, vamos a ver exactamente cuál es tu riesgo cardiovascular. Entonces, por eso, este paréntesis que hemos hecho me sirve para que introduzcamos la parte de la bioquímica. Aquí te voy a pedir que nos expliques tanto el perfil glucémico, esto que nos suena a todos, glucosa, insulina, resistencia a la insulina, pero que hagamos especial hincapié en el tema insulina, porque es lo típico que todos hemos leído 1000 veces, todos sabemos, pero cuando lo tienes que explicar te quedas como, espérate, la insulina era la que hacía, ¿qué hacía? Está en el hígado, hacía tal. Entonces, que nos centremos dentro del perfil glucémico en insulina y luego sí, expláyate lo que quieras y más en la parte del metabolismo lipídico con el colesterol y lo que realmente es riesgo cardiovascular, porque aquí estamos más perdidos que un elefante en una cacharrería algunos. Wow, me encanta esta pregunta. La verdad es que siempre me emociona responder esta pregunta porque hay tanta información de valor que quiero apuntar, que le recomiendo a la gente que escuche por favor con atención lo que le voy a decir, que es muy importante. Normalmente cuando se trata del perfil glucémico, es cierto que también por parte del profesional abogo o insto a que estén bastante más actualizados. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se utiliza habitualmente y de modo genérico para entender qué sensibilidad a la insulina tenemos, para prevenir pues, principalmente la diabetes de tipo 2, para la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay ocasiones, ahora vamos a entrar en este contexto, donde podemos ver incrementados ciertos marcadores y no tienen nada que ver, curiosamente,
con el perfil, con nuestra sensibilidad a la insulina o con los carbohidratos que comemos en nuestra dieta, ¿no? Con nuestra alimentación habitual. Ahora te explico el porqué. Mira, entrando vamos a tocar 4 parámetros muy rápidamente del perfil glucémico que son súper interesantes. Tradicionalmente, Hanna, siempre se pedía, de hecho se pide siempre en la bioquímica general, los niveles de glucosa. Pero ¿por qué te digo que no es tan importante como se creía tradicionalmente? Bueno, la glucosa, al final, cuando nos vamos a hacer ese análisis, es una fotografía del momento en el que te haces el análisis, cómo están los niveles de glucosa. Antes se decía, bueno, pues si esta persona tiene la glucosa a 110, seguramente tenga cierta resistencia a la insulina. Le vamos a dar esto, lo otro. No hay que precipitarse sin conocer otros biomarcadores mucho más específicos, objetivos y concretos. Te cuento. Imagínate que tú tenías o tienes una época de muchísimo estrés, Hanna, tienes el cortisol elevado. Y el cortisol es una hormona que incrementa los niveles de azúcar en sangre y a lo mejor tú estás haciendo una dieta baja en carbohidratos y llevas un estilo de vida saludable, pero ese cortisol ha incrementado los niveles de azúcar en sangre y los tienes en un rango parecido a alguien que tiene diabetes de tipo 2. Por eso no hay que diagnosticar ni etiquetar ciertas patologías sin conocer un diagnóstico mucho más amplio con otros marcadores, ¿sí? ¿Qué otros marcadores son interesantes conocer? Bueno, el que siempre recomiendo a todos es la insulina, la hemoglobina glicosilada, de sus siglas HbA1c, y por último la fructosamina, que es menos conocido, pero no por ello menos importante. Te cuento, la hemoglobina glicosilada es una molécula, es un marcador que indica cómo han estado nuestros niveles de azúcar en sangre los últimos 3 meses. Aquí un dato interesante es que se considera algo habitual o normal por debajo de 5,7. De 5,7 a 6,2 se considera prediabetes y ya sería una diabetes de tipo 2 de diagnóstico, de manual, más allá de 6,2. Pero, dato súper interesante, coger por favor papel y boli los que lo estáis escuchando. Estar en rangos normales no quiere decir estar en rangos perfectos o ideales. Yo siempre recomiendo mantener los niveles de hemoglobina glicosilada, HbA1c, por debajo de 5,2. Si los niveles de glucosa están elevados, pero los de HbA1c, de hemoglobina glicosilada, se sitúan por debajo de 5,2, ya indica una muy buena sensibilidad a la insulina y que los niveles de azúcar en sangre han estado bajos los últimos 3 meses. Y luego, por otro lado, tenemos la insulina, otro marcador muy importante para conocer precisamente nuestra sensibilidad a esta hormona. Se considera habitual parámetros normales entre 3 y 20. Una persona, sin embargo, Hanna, puede estar en 15 y no poseer una elevada sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, yo recomiendo en este sentido situarse entre 3 y 7 en una analítica. Aquellas personas que de entrada en el perfil glucémico tengan la hemoglobina glicosilada 5,2 o por debajo y la insulina entre 3 y 7, tienen una muy buena sensibilidad a la insulina. Y luego, por último, tenemos el marcador de fructosamina. La fructosamina es un marcador en el cual, en lugar de unirse una molécula de azúcar a la hemoglobina, como hemos comentado, se une a una molécula de albumina y nos ofrece una información de cómo han estado elevados los niveles de azúcar en sangre las últimas 3 semanas, ¿sí? Entonces, fíjate que tenemos un horizonte temporal de 3 semanas con la fructosamina, tenemos un horizonte un poquito más lejos con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Esto sería lo que es lo que forma parte del perfil glucémico. Ahora entramos en la parte más interesante que siempre me preguntan y que creo que es importante hacer hincapié, que es el perfil lipídico. Bien, en el perfil lipídico, sí, por favor. De forma rutinaria, siempre se pide el colesterol total, ¿sí? El HDL, que ahora entraremos, no es colesterol bueno, ya os lo digo de entrada. El LDL, que es otra lipoproteína, no el colesterol malo. Y luego yo, adicionalmente, también te piden triglicéridos, disculpa, y luego yo, adicionalmente, para conocer el riesgo cardiovascular de un modo mucho más objetivo, pido 2 marcadores adicionales. Pido la relación entre el ApoA
y el ApoB, ahora explicaré detenidamente qué es esto, y otro marcador muy importante que nunca se suele pedir, que es la homocisteína. ¿Sí? Venga, entremos un poquito más en detalle. El colesterol total, como su nombre indica, hace referencia al volumen total de colesterol que circula en la sangre. No es, ya adelanto a aquellos que nos estén escuchando, no es de por sí un marcador de riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que no nos asustemos si lo vemos en 270, por decir algo, 240, como haría quizás ese colectivo médico más tradicional pensando en esto, porque ya incluso las guías de riesgo cardiovascular a nivel mundial han entendido que el colesterol de por sí no es el enemigo de la película, ¿vale? Entonces, no nos aventuremos a tomar medicamentos para reducir el colesterol enseguida que lo vemos más elevado de lo normal, sin entender el contexto. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir el contexto? Por ejemplo, que una persona que realiza una dieta cetogénica, que es una dieta habitualmente rica en grasas, pues tiene niveles más elevados de colesterol en sangre. Ahora, ¿esto quiere decir que tenga mayor riesgo cardiovascular o de accidente cerebrovascular, etcétera? No. ¿Por qué? Porque el colesterol es absolutamente fundamental para la vida. Forma parte de las billones de células que tenemos nosotros. Forma parte de la bicapa lipídica. ¿Sí? La membrana que recubre cada célula está formada una parte por lípidos. No lo olvidemos. Luego también el colesterol es precursor de ácido cólico. ¿Qué es el ácido cólico? Te estarás preguntando, Hanna. Bueno, pues es un importante ácido biliar que descompone las grasas. Por lo tanto, tiene sentido que si comemos más grasas necesitemos más bilis y por tanto se requiera más colesterol para fabricar esa bilis, ¿cierto? Y luego, por último, y esta es la parte más interesante, el colesterol es un precursor absolutamente fundamental de hormonas esteroideas, ¿sí? ¿Qué hormonas son estas? Pues bueno, tenemos muchísimas. Tenemos la dehidroepiandrosterona, tenemos el cortisol, tenemos la aldosterona, tenemos los estrógenos en la mujer, la progesterona en la mujer, la testosterona en los hombres. Entonces, todo este conjunto de hormonas se sintetizan, se producen a partir de colesterol. Y de hecho, es más perjudicial un nivel bajo de colesterol porque puede afectar a la producción de hormonas sexuales en la mujer, ¿sí? En el caso, por ejemplo, lo veo a menudo, ¿sabes? Las típicas dietas restrictivas, hipocalóricas, unido a una carga de estrés muy importante y un ejercicio físico vigoroso, acaban produciendo en las mujeres amenorrea hipotalámica. Y algo tan sencillo como incrementar el consumo energético total a partir de las grasas, incrementar ese colesterol, puede reducir en gran medida los perjuicios y volver a recuperar el ciclo menstrual. Uh-huh. Una vez dicho esto, ¿por qué decía que el HDL no es el colesterol bueno y el LDL no es el colesterol malo? Porque el colesterol solo hay uno y no es malo en ningún caso. Estos son las lipoproteínas. ¿Qué son para aquellos que no estén tan familiarizados con este concepto las lipoproteínas? Son barquitos, moléculas que transportan otras moléculas lipídicas en la sangre, ¿sí? Tiene sentido que a mayor número de colesterol, mayor número de LDL, que es la lipoproteína, es el taxi que lo transporta en la sangre. Ahora bien, insisto, no quiere decir absolutamente nada si no atendemos el contexto. Entonces, un dato pero que muy interesante para que me gustaría dejar en este ratito contigo, en esta charla, Hanna. Lo que sí que es un marcador, una fórmula de aproximación de nuestro riesgo cardiovascular es comparar los niveles de HDL, que es otra lipoproteína que recicla los cristales de colesterol depositados en las arterias para prevenir el riesgo cardiovascular, con los niveles de triglicéridos. Entonces, si cogemos una analítica, vemos que los niveles, por ejemplo, de HDL están en 80 y los niveles de triglicéridos están en 40, se cumple que el HDL es igual o superior, en este caso, al de triglicéridos. Y eso sí que indica un menor riesgo cardiovascular, independientemente de los niveles de colesterol total. ¿Sí? ¿Se entiende esta fórmula? Bien. Por último, antes te he nombrado que yo adicionalmente a esta fórmula tradicional
pido los niveles de ApoA y ApoB. Bueno, antes cuando os he explicado ahora recientemente que las lipoproteínas son barquitos que transportan moléculas lipídicas en la sangre, la fracción, como cualquier persona entenderá, de la parte de lipoproteína, lipo es igual a grasa, es porque están formadas por grasa, por fosfolípidos, y la parte proteína, porque están formadas por esa parte proteica. Bien, el HDL, que es la molécula cardioprotectora, que acabamos de ver que tiene que estar por encima de los niveles de triglicéridos, la fracción proteica se denomina ApoA. La fracción proteica de las LDL, el mal llamado colesterol malo, es ApoB. Una fórmula de consenso es que siempre que aparezcan los niveles de ApoA superiores a los de ApoB, la cosa va muy bien. Deberíamos de preocuparnos cuando se incrementan los niveles de triglicéridos, tenemos bajo el nivel de HDL y el nivel de ApoA, ApoB es favorable al ApoB. Ahí es cuando tenemos que empezar a preocuparnos. Si, por ejemplo, tú vienes a consulta, Hanna, tienes los niveles de colesterol total en 240, pero tienes el HDL, insisto, por encima de los triglicéridos bajitos. La relación ApoA-ApoB favorable al ApoA, de entrada, esta información ya me adelanta que vamos por el buen camino. Luego, si veo los niveles, como decíamos antes, de hemoglobina glicosilada, los niveles de azúcar en sangre en los últimos 3 meses disminuidos, todavía más me confirma ese diagnóstico. Y por último, evalúo los niveles de homocisteína, que es el marcador que nos faltaba. Bueno, esta homocisteína, Hanna, es un marcador de consenso de riesgo cardiovascular. Cuando los niveles de homocisteína se incrementan, ahora hablaremos de por qué se incrementan, existe un riesgo cardiovascular más elevado. ¿Sí? Entonces, por eso siempre le aconsejo a las personas que más allá de los niveles de colesterol total y de aventurarse a tomar estatinas, evaluemos por un lado el contexto y por otro lado tengamos en cuenta todos esos biomarcadores que acabamos de analizar. Entonces, el último dato interesante, ¿por qué se elevan los niveles de homocisteína? Te preguntarás. Evidentemente tiene mucho que ver con la dieta. Cuando nosotros comemos mucha carne, Hanna, mucha carne magra, digamos, por ejemplo, pollo, pavo, y no tenemos en cuenta las vísceras o tejidos conjuntivos como pueden ser, por ejemplo, no sé, los callos, manitas de cerdo, etcétera, etcétera, partes más grasas y además más ricas en colágeno, se desequilibran los niveles de 2 aminoácidos. Por un lado está la metionina, muy habitual en las carnes magras, y por otro lado está la glicina, que es otro aminoácido que se contiene más en las carnes más grasas, en las vísceras, etc. Si solo comemos carnes magras, como le pasa habitualmente a mucha gente que quiere perder peso, que dice, bueno, ensalada y pollo todo el día, ¿no? O merluza. Bueno, ¿qué sucede con esto? Que se desequilibra ese ratio metionina-glicina incrementando los niveles de homocisteína. Y digo esto porque es muy curioso, porque hay experimentos, de hecho se ha visto, hay una condición que se conoce como la fiebre del conejo o la hambruna del conejo, que se vio en determinados estudios científicos. Un cazador pasó un invierno entero cazando carne de ciervo y se comía la parte más magra, y estuvo así durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Y cuando acabó el invierno y le hicieron un chequeo, tenía los marcadores de inflamación y de riesgo cardiovascular muy elevados. Y él decía, pero hombre, qué raro, si he comido algo tan sano como es una proteína y no me ha faltado tampoco energía, es decir, he comido a cantidad suficiente. Pues ojo con esto, porque ahí te da a entender la importancia de consumir de todo en equilibrio, ¿vale? La palabra sobre todo es equilibrio y, bueno, pues es una información que siempre comparto para que las personas no sean extremistas ni sesgadas. Perdonadme que no hablo porque es que estoy tomando nota como una loca, apuntando aquí todo lo que está diciendo Marc. Retomo una cosa que has dicho con esa explicación maravillosa que nos has dado sobre el colesterol, y nos has dicho que es fundamental para la secreción adecuada de muchísimas hormonas, hormonas esteroideas, entre otras, las hormonas que se llaman hormonas femeninas, hormonas sexuales femeninas, que son esenciales más allá de para el tema reproductivo, para nuestra salud.
O sea, de física, mental y emocional. Entonces, quiero aprovechar esto para entrar en una cosa que ya no se suele incluir, un perfil concretamente que no se suele incluir en las analíticas estas básicas, pero que creo que estarás de acuerdo conmigo en que es fundamental, que es el perfil hormonal y en concreto el perfil tiroideo, porque esta es otra típica cosa que todo el mundo oye hablar, el hipertiroidismo, hipotiroidismo, es como, ¿cómo tienes la AT3? ¿Cómo tienes la AT4? Pero es como, vale, vamos a ver, ¿qué estamos hablando? ¿De una terminal del aeropuerto de Madrid o de qué estamos hablando? Entonces, ¿por qué es tan importante el perfil tiroideo y qué nos dicen estas, pues eso, la T4, la T3, la TSH, estas hormonas que se analizan en el perfil tiroideo? Vale, también muy interesante tu pregunta, Hanna, gracias por hacerla. Te cuento, la tiroides, siempre me gusta hacer una analogía, para aquellos que no estén familiarizados, me gusta hablar como si fuera el acelerador del coche, ¿sí? La glándula tiroidea, a través de la producción de estas hormonas que acabas de mencionar, regula la tasa, la velocidad a la que se suceden las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo. Y de hecho es muy importante, y ahí uno respecto a lo que has dicho del tema hormonal femenino, porque muchas condiciones de origen que afectan a las hormonas femeninas, a los estrógenos, tienen mucho también que ver con la función tiroidea. Entonces, las principales hormonas en este perfil tiroideo que siempre se suelen evaluar son, por un lado, la TSH, conocida como tirotropina. Esta hormona, para que la gente tenga una idea, un concepto generalizado, se produce en la hipófisis o en la glándula pituitaria, que digamos que es una hormona maestra que a su vez regula el funcionamiento de otras glándulas endocrinas. Entonces, esta hipófisis o glándula pituitaria, a través de la tirotropina o TSH, le indica a la glándula tiroides que tiene que producir hormonas tiroideas. Dentro de estas hormonas tiroideas está principalmente la T4, conocida como tiroxina. Seguramente que aquellas personas afectadas por hipotiroidismo sabrán de lo que hablo, porque es la versión sintética que le dan en forma de medicamento. Que esta es la principal hormona tiroidea, Hanna, representa el 90% de las hormonas tiroideas en nuestro cuerpo y se forma a partir de yodo y a partir del aminoácido tirosina, ¿vale? Esto como curiosidad. Y entonces, esta T4 es la hormona principal, pero para que ejerza su función biológica más potente, tiene que transformarse en T3, triiodotironina, ¿sí? Entonces, esta T3 tiene una función biológica mucho más potente que la T4, representa apenas el 10% de la hormona tiroidea circulante en sangre, y es la que realmente tiene un efecto biológico activo sobre todo el conjunto de células. Por ejemplo, cuando se modifican los niveles de hormona tiroidea T4, estos duran hasta una semana en sangre, mientras que la T3 dura 24 horas en sangre. Y esto explicaría el por qué los endocrinos no dan hormona tiroidea T3, porque tiene una vida media mucho más corta, ¿se entiende? Entonces es mucho más fácil regular a través de los niveles de T4. Entonces, TSH explicado, T4, T3, y luego hay otra muy poco conocida que yo cada vez suelo pedir más habitualmente, que es la RT3 o T3 reversa, que es una molécula que actúa como un freno metabólico, es como un cortisol, es decir, es lo que le dice a nuestra tiroides, para, que hay algo que me está alarmando y que tengo que corregir, ¿cierto? Entonces, ¿dónde surgen los hipertiroidismos, los hipotiroidismos? Bueno, es muy sencillo. Cuando la TSH, que es la hormona, insisto, que le dice a la tiroides, produce hormonas tiroideas, está muy elevada y los niveles de hormonas tiroideas son muy bajos, es donde existe un hipotiroidismo. Bien puede ser a causa de una enfermedad autoinmune o de nódulos en la tiroides, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego, al revés, cuando los niveles de TSH aparecen muy disminuidos en una analítica y los de T3 o T4 muy incrementados, es cuando aparece el hipertiroidismo.
hipotiroidismo, ¿sí? O enfermedades graves, que también es la misma condición. Entonces, bueno, todo esto nos da a entender si estamos en proceso de aceleración, de frenada, de qué es lo que está entendiendo tu cuerpo. Y fíjate que antes, hilando con el colesterol, una de las cosas que muchos profesionales quizás desconocen o hayan olvidado es que la producción de colesterol también viene indirectamente relacionada con los niveles de hormonas tiroideas. De ahí que antes hayamos comentado nosotros de pedir un conjunto de muchos más parámetros para evaluar de tener una visión más macro y de forma más objetiva el estado de salud de una persona. Ahora imagínate que uno no conoce todos estos datos y de repente se encuentra el colesterol elevado, te doy una estatina para reducirlo y ya está. No, hay que ver la función tiroidea. De hecho, cuando una mujer no se queda embarazada, Hanna, más allá de, evidentemente, el perfil hormonal sexual, ¿no? LH, FSH, estrógenos, progesterona u hormona antimuleriana, también se pide mucho la función tiroidea, porque es una de las causas de infertilidad, es una de las causas por las que se complica el embarazo, ¿cierto? Entonces, fíjate hasta qué punto está absolutamente todo relacionado. Ahora que hablas, Marc, de las hormonas sexuales, no vamos a entrar a hablar en cada una de ellas, porque de hecho estoy pensando que deberíamos hacer otro podcast solamente hablando de hormonas sexuales femeninas y también masculinas, pero te quiero preguntar en concreto por la testosterona, porque es una hormona que se asocia tradicionalmente como a la virilidad. De hecho, hay mucha gente que piensa que las mujeres no tenemos testosterona. Ya os digo yo que he sufrido niveles muy bajos de testosterona, que es que no tienes ganas de vivir cuando tienes los niveles de testosterona por los suelos, como me pasó a mí. Entonces, ¿para qué sirve la testosterona? Si te parece, bueno, vamos a hablar de hombre y mujer, pero también específicamente para qué sirven las mujeres y por qué es tan importante, además de medir niveles de estrógeno, progesterona, etcétera, que esto ya te digo yo que vamos a grabar otro podcast porque si no, no acabamos nunca, pero quiero que nos centremos en la testosterona porque es fundamental para todo, o sea, para levantarse por las mañanas. Con esto os lo digo todo. Entonces, ¿por qué es tan importante y qué nos pasa, tanto hombres como mujeres, cuando tenemos unos niveles demasiado bajos de testosterona? Claro, es cierto de entrada que la hormona femenina por excelencia siempre es los niveles de estradiol, los estrógenos. La mujer tiene el estradiol, el estriol y la estrona y luego también tiene la progesterona, ¿cierto? Vale. Ahora, también es cierto, como bien has indicado, has puntualizado, Hanna, que tanto los hombres tienen estrógenos, esto es importante recordarlo, como las mujeres tienen testosterona, ¿sí? La testosterona contribuye al desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular en las mujeres, muy importante. También contribuye, igual que el estradiol, es muy importante en la salud ósea, ¿sí? Contribuye a la densidad ósea y previene la osteoporosis. De hecho, una de las consecuencias de la amenorrea hipotalámica cuando se suprime el eje hormonal sexual de la mujer es un mayor riesgo de osteoporosis, ¿sí? Entonces, también lo que tú has dicho, ¿no? Juega un papel pero muy destacado en la libido, en el deseo sexual. Una mujer sin unos mínimos niveles de testosterona es una mujer apática, sin ganas, con muy bajo deseo sexual, ¿sí? Entonces, ambas hormonas deben de estar siempre en equilibrio. Ambas hormonas se producen en las gónadas, en los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, pero también es importante recalcar pues, lo que has dicho, ¿no? Que tienen que estar en equilibrio. Una mujer apenas sin testosterona tendrá mucha más dificultad a la hora de perder grasa, de ganar masa muscular y sobre todo de tener esa motivación por ir a entrenar, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto es absolutamente importante recordarlo. Y es bidireccional, ¿no? El entrenamiento, a su vez, ayuda a mantener unos niveles óptimos de testosterona, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Y aquí también tendríamos que hablar, bueno, evidentemente hay muchísimas hormonas que afectan a la biodisponibilidad de esta hormona en la mujer, pero principalmente, te cuento, las hormonas sexuales vienen unidas también a transportadores, ¿sí? Las hormonas habitualmente se circulan en la sangre unidas a transportadores. En el caso de las hormonas sexuales, tanto las masculinas como las femeninas, se transportan gracias a la SHBG, que es la globulina fijadora de hormonas sexuales. Cuando existe una sobreproducción de esta clase de transportadores, la biodisponibilidad
de las hormonas sexuales activas se ve fuertemente disminuida, ¿sí? Entonces es ahí donde hay que ver, por ejemplo, si una persona tiene deficiencia de boro, si tiene deficiencia de zinc. El zinc es muy importante para incrementar los niveles, la biodisponibilidad de la testosterona libre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde entramos en evaluar el por qué. Pero sobre todo el mensaje que se tiene que quedar todos, en este caso las mujeres que nos estén escuchando, es que también es importante tener buenos niveles de testosterona para el desarrollo del mantenimiento muscular, lo hemos dicho, para incrementar el deseo sexual, para mejorar la salud ósea y sobre todo para el bienestar general, para influir en el estado de ánimo. Si no, insisto, una mujer sin testosterona también es una mujer apática, con baja de ánimo, bajos niveles de energía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante también que todo esté en orden. Y luego has hablado de una deficiencia de testosterona, pero también se puede dar un exceso de testosterona en la mujer. Esto se da una condición conocida como hiperandrogenismo, porque la testosterona es una hormona también esteroidea que es androgénica, tiene un potencial anabólico importante, y en las mujeres puede dar lugar, puede ser también causa de síndrome ovario poliquístico, de otras afectaciones como el hirsutismo, ¿sí? Si una persona, una mujer tiene mucho crecimiento del vello a nivel facial, a nivel de la piel, puede estar muy relacionado con los niveles de testosterona y con otras patologías a nivel o desequilibrios a nivel sexual, ¿sí? Insisto, síndrome de ovario poliquístico genera muchas veces pues eso, un incremento en los niveles de testosterona y consecuentemente acné, hirsutismo, etcétera, etcétera. Y Marc, también hablando de esa sensación como de no tener ganas, ya no te digo de deseo sexual, o sea, no tener ganas de nada, ¿qué nos puedes decir de la DEA? Para entrar a hablar del perfil adrenal y también porque es una suplementación que se está viendo cada vez más, hay cada vez más marcas que están ya no solo lanzando productos, sino promocionando este tipo de productos. ¿Qué implica tener unos niveles subóptimos de DEA y para qué sirve esta hormona? Bueno, si es una hormona, porque yo ahora mismo digo, Sí. ahora no sé si es una hormona o no es una hormona. Sí, la DEA son las siglas de dehidroepiandrosterona. Esta hormona también es esteroidea, también se produce a partir de colesterol en la corteza suprarrenal, ¿sí? En la parte más externa de las glándulas suprarrenales. Y tiene un papel muy destacado en la pubertad, en el desarrollo de los caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos, pero, por ejemplo, en una analítica también se utiliza para conocer la salud, evaluar de una forma objetiva la salud suprarrenal junto con otras hormonas, ¿vale? ¿Cuándo tiene otro papel destacado esta hormona? Y estoy seguro que tú eres conocedora de este dato. Cuando las mujeres entran en fase de premenopausia y existe esa caída de los niveles de estrógenos que afecta tanto pues, no solo a la lubricación de los órganos sexuales, a la motivación, a la energía, a la recuperación, la adiposidad central, no solo eso, sino que la DEA juega un papel muy destacado porque es una precursora de tanto andrógenos en los hombres como de estrógenos en las mujeres. Entonces, ante esa caída del eje sexual habitual, ante esa caída, esa disminución natural de los niveles de estrógenos, la dehidroepiandrosterona o la suplementación en este caso ha demostrado ser de gran ayuda para recuperar ese incremento en la libido, esa motivación, esa energía y no sufrir tanto todo el conjunto de síntomas asociados a esta etapa de la vida de una mujer, ¿sí? Los sofocos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que hay muchos profesionales que abogan por la terapia de reemplazo, terapia de sustitución, bien sean con progestágenos o con hormonas sexuales como propiamente el estradiol, pero también hay otros profesionales que de manera indirecta ayudan a un buen funcionamiento recomendando el uso de esta hormona, ¿sí? Tengo que decir que habitualmente esto en Estados Unidos en forma de suplementos se comercializa sin ningún tipo de regulación. En España siento que esto es más bien como un fármaco que debe estar sujeto a prescripción médica habitualmente. Ojo, no sé si están cambiando las leyes, pero antes era mucho así. Entonces, bueno, pues eso, es un precursor de hormonas sexuales muy importante y también tiene un papel destacado, que se me ha olvidado, Hanna, perdón, en el sistema inmunológico, ¿vale? Es decir, mejora el aspecto de la piel, mejora el estado de ánimo, incrementa la producción de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas, y sirve para evaluar la función adrenal.
¿sí? Entonces, esto es lo que hay que evaluar junto con otras hormonas. Vale, pues seguimos con el perfil adrenal porque no podemos no hablar de el cortisol. Otra hormona que, para empezar, ¿dónde se mide? Porque hay medición de cortisol en saliva, medición de cortisol en sangre. Entonces, ¿es la misma medición en saliva o en sangre? ¿Qué son niveles altos de cortisol? O sea, ¿cuándo tenemos que preocuparnos porque tenemos unos niveles excesivos de cortisol? Si es que esto lo podemos saber a través de una analítica. Porque no lo sé. Totalmente. Además, el cortisol, de hecho, es la hormona, si te lo confieso, que más me fascina porque tiene una implicación tan sistémica que no dejo de descubrir cosas nuevas. Entonces, voy a hacer hincapié en muchos datos interesantes. Mira, el cortisol se puede evaluar de forma objetiva, como bien decías, a través de una analítica en sangre. Es una analítica que es un marcador, perdón, que no suelen pedir en un control médico, que hay que pedirle expresamente a los médicos, que no le dan mucha importancia por desgracia, ¿no? Desafortunadamente, pero que ofrece una información acerca de qué estado de estrés está la persona. Es verdad que en un primer momento me gusta siempre evaluar el cortisol en sangre junto con la adrenocorticotropina, que es la hormona que estimula las glándulas suprarrenales a producir cortisol y de hidroepiandrosterona, pero lo más específico, como bien decías, Hanna, es pedir un test de estrés en saliva que mide la curva del cortisol las 24 horas, es decir, toma diferentes muestras a lo largo del día para entender si existe una disrupción circadiana, porque el cortisol sigue un patrón circadiano, es decir, se incrementa naturalmente por la mañana, tiene una vida media entre los 60 y los 90 minutos, y por la noche es cuando se dan los niveles más inferiores de cortisol. ¿Por qué? Precisamente para que la melatonina pueda hacer a su vez el efecto, como bien sabes tú en esto, y podamos descansar. Entonces, la forma más objetiva, más certera y precisa de evaluar el eje adrenal, la función adrenal, es pedir una prueba de estrés en saliva que evalúe cortisol en saliva 24 horas, DEA 24 horas, alfa-amilasa, que es una enzima que descompone almidones que se produce especialmente en las glándulas salivales y que tiene mucho que ver también con el estrés agudo, y también la melatonina. Estos cuatro marcadores se piden en un análisis de test adrenal en saliva. Y tenemos laboratorios en España como Teletest que también suelen habitualmente hacer a este tipo de test. Entonces, ¿qué significa el resultado? Gracias a la interpretación a través de un buen profesional de la salud evidentemente actualizado, podemos determinar en qué punto adrenal nos encontramos. Hay 4 fases adrenales. Habitualmente ya te digo que me suelo encontrar la gente mucho en fase 3. ¿Por qué digo que es importante saberlo? Aquí me gustaría hacer, si el tiempo me lo permite, un breve recordatorio de por qué tenemos el cortisol y por qué no es el enemigo. Fíjate, Adelante. desde un contexto evolutivo, Hanna, nosotros nos enfrentábamos en el Paleolítico, que recordemos es el periodo de tiempo más extenso de nuestra historia, 99% de nuestra historia. Teníamos que enfrentar estresores de carácter físico y agudo. Es decir, en aquella época, donde era un contexto de escasez, de peligro, de hostilidad, etcétera, teníamos que o bien cazar y enfrentarnos a un depredador, y si teníamos éxito podríamos comer, o bien huir de depredadores también, ¿cierto? Entonces el cortisol tiene una acción hiperglucemiante, es decir, incrementa nuestros niveles de azúcar en sangre, de energía, para darnos ese punch y afrontar esa amenaza, ese estresor que, como digo, de una manera antropológica, histórica o evolutiva, era de carácter físico y real. ¿Qué sucede? Que nosotros estamos diseñados para enfrentar situaciones de estrés muy cortas e intensas en el tiempo. No estamos acostumbrados a enfrentar situaciones de estrés crónico. Entonces, el entorno moderno ha propiciado que debido a que tenemos que pagar hipotecas a final de mes, tenemos que afrontar una ruptura emocional, la muerte de un ser querido, de un animal, etcétera, etcétera, que estemos siempre generando preocupaciones crónicas, elevando de forma permanente los niveles de esta hormona, del cortisol, y causando toda clase de perjuicios a nivel sistémico, ¿no? A nivel integral en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tú sabes perfectamente como especialista del sueño que lo primero que hace, o la primera sintomatología asociada a un estrés agudo o crónico que se evalúa con los niveles de cortisol elevados,
es perjudicar el entorno del descanso. Quizás hay personas que puedan conciliar el sueño de manera rápida, pero que tengan muchos despertares de forma recurrente. Además, el cortisol elevado también perjudica, por ejemplo, al sistema digestivo, reduciendo la motilidad intestinal y provocando incluso disbiosis. También afecta a la capacidad de concentración y a la memoria, es decir, las personas que están siempre estresadas, incluso información relativamente sencilla de recordar, pues son incapaces, ¿no? Es aquello que tenemos la mente en blanco que se conoce comúnmente. Bueno, pues eso también lo genera el cortisol. Pero más allá de eso, el cortisol también descompone, es una hormona catabólica, proteolítica, es decir, descompone aminoácidos del tejido muscular para incrementar los niveles de azúcar en sangre, lo cual es paradójico porque hay muchas personas hiperestresadas que van al gimnasio a entrenar, pero no ganan masa muscular porque tienen los niveles de cortisol elevados. Y otra curiosidad, y es muy característico especialmente en hombres, Hanna, es que los niveles de cortisol elevados de manera permanente generan cúmulo de grasa en la zona central, en el abdomen, ¿sí? Entonces tenemos mayor número de receptores de glucocorticoides y nos hace ganar más grasa. Y por último, también tiene una acción que se conoce como mineralocorticoide. ¿Qué es esto? Significa que permite la retención de sodio a nivel renal, aumenta la retención de líquidos, por eso nos vemos también mucho más retenidos, y sobre todo puede elevar los niveles de presión arterial. Entonces, imagínate las consecuencias y la implicación que tiene vivir bajo los yugos del estrés crónico. No recordamos a menudo nada, ganamos más grasa, perdemos músculo, no dormimos bien, tenemos problemas digestivos y problemas inmunológicos. Atención, porque el cortisol es inmunosupresor. Por eso la gente, ¿no te has parado nunca a pensar, Hanna, que alguien que te encuentras, un conocido, y te dice, llevo una época de estrés, además no salgo de una para entrar en otra, porque encima después de la época que llevo he caído en un resfriado? Bueno, pues todo eso tiene su origen en una hipercortisolinemia y por eso es importante conocer la salud adrenal, ¿sí? Llevar un seguimiento para no incurrir en una fatiga adrenal, que sería el caso más extremo, ¿sí? O que nos conduce a una patología que es la enfermedad de Addison. Es decir, es la insuficiencia renal, la incapacidad de producir cortisol. Porque la gente dice, ostras, ¿el cortisol es el enemigo? No, el enemigo es el estrés crónico. El cortisol está ahí para una función. De hecho, tiene una importante función antiinflamatoria. Si tú te pica, me lo invento, una avispa, te hinchas como un globo, Hanna, y vas a urgencias, lo más probable es que te den cortisona, que es un derivado del cortisol con una acción biológica más potente. Entonces, la gente que tiene fatiga adrenal o fatiga crónica tiene la misma sintomatología que una persona con fibromialgia. No se levanta por la mañana, no tiene energía, está permanentemente cansado, no tiene ganas de hacer ningún tipo de actividades. Y ojo, y esto es serio, y digo serio y hago hincapié en toda esta explicación, porque es importante llegar al origen de eso. Entonces, por favor, aquellas personas que estéis escuchando este podcast, que estéis siempre estresadas, incluso aquellas que creáis que no lo estáis, miraros, haceros controles recurrentes del eje adrenal para evaluar de forma objetiva, porque no es la primera persona que habitualmente me dice, no, yo vivo tranquilo, tenía niveles de cortisol a 40 y largos. Entonces, yo siempre lo recomiendo y es una de las hormonas que, como te digo, más me fascina. Marc, me voy a salir del tema un momentito, pero es que me ha venido a la cabeza una cosa que tiene todo que ver con la fatiga adrenal, que es el consumo de cafeína, porque tú y yo, que lo sé, somos grandes amantes del buen café. Y bueno, yo tomo bastante café, no diré aquí cuánto para que no me digas si es mucho o no. Pero sí que es verdad que, y en esto tengo siempre la duda porque he leído que para tener una buena salud adrenal mejor esperar 1 hora y media o así después de levantarnos antes de tomar cafeína, que ese exceso de cafeína puede afectar tanto a la producción en exceso de cortisol como además perjudicar el eje adrenal. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? No me quites las ganas de vivir, no me quites el café, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Es una pregunta, es una pregunta muy, muy, muy interesante, Hanna, también muy polémica, porque hay dos maneras de verla, ¿vale? Yo que soy un amante de la fisiología, si nos ceñimos estrictamente a lo que nos dice nuestra fisiología, sabremos que, pues eso, ¿no? El cortisol sigue un patrón circadiano que se incrementa a primeras horas de la mañana y que tiene esa acción hiperglucemiante. Entonces, existe todo un conjunto de divulgadores que tienen
la creencia y divulgan la creencia, yo antes también era así, de que recomendamos no consumir cafeína ni ningún tipo de excitante hasta al menos pasados los 60-90 minutos, que es la acción biológica, como te decía, del cortisol, hasta tomar cafeína para no pronunciar ese incremento en los niveles de cortisol, ¿sí? Y dejar que nuestro cuerpo lo haga de manera autónoma. Ahora, también es cierto que he estado leyendo muchísimos estudios y no tenemos metaanálisis o estudios rigurosos que confirmen y concluyan de decir, no, es que se ve perjuicios en el cortisol. ¿Por qué? Probablemente también porque el consumo habitual de cafeína acaba generando, como cualquier otra cosa, tolerancia, y eso hace, evidentemente, que lo que al principio te generaba una hiperexcitación del sistema nervioso simpático, con el consumo frecuente, pues acabe por no generar esa adaptación. Entonces, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es la sensibilidad a la cafeína que tengamos, el consumo que hagamos y especialmente si consumimos café con efectos no trópicos o porque nos gusta. Como en tu caso, en el mío, es porque evidentemente nos gusta, ¿no? Ese sabor, pero no existe todavía una información concluyente que diga, no, tomar café a primera hora perjudica los niveles de cortisol. Ahora, yo, por si acaso, también te debo de decir que he encontrado un punto medio y espero una horita antes de tomarme mi primer café desde que me levanto. Yo no, lo confieso que no. Vale, pues gracias, porque esto es, además no es la primera vez que hago esta pregunta, pero porque yo también leo mucho y te digo, según lo que lea es como, no, pecado, porque además interfieres en los niveles de adenosina que todavía están presentes en el cerebro, entonces se leen tantas cosas que digo, bueno, voy a preguntar a Marc. Vale, vamos a volver a donde estábamos, a nuestro tema, que son las analíticas. Todavía nos quedan muchas cosas por tratar, pero bueno, para tampoco convertir esto en algo demasiado denso para quienes nos escuchan, te quiero pedir, Marc, para ir entrando en la última parte de la entrevista, que nos digas aquellos marcadores que para ti como profesional que eres de la salud sí o sí tienen que estar en una analítica porque nos dan muchísima información, incluso casi más importante que otros marcadores de los que hemos hablado. Y no sé, aquí estoy pensando ahora en ácido úrico, que ahora de repente ya no se habla, pero yo cuando empecé a hacerme analíticas era como colesterol, ácido úrico, lo primero que miraba. Entonces, ¿qué otros indicadores sí o sí tenemos que incluir en nuestra analítica? Por ejemplo, estoy pensando en los hombres a partir de los 50, el PSA, otros minerales. Ahora estamos constantemente hablando de la suplementación de magnesio, pero bueno, quizá primero hay que medir cómo tenemos el magnesio, ¿no? Entonces, totalmente. ¿qué otros indicadores sí o sí deberíamos incluir o debería nuestro médico incluir en esas analíticas? A ver, tengo que decir que yo soy un apasionado de todo, entonces yo cuando le digo a mis clientes, oye, esta analítica, suelo pedir mucha información. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo, insisto. Es verdad que si viene una persona con una patología digestiva, pues hay ciertos marcadores específicos, ¿no? También si vienen con otras patologías, pues no lo sé, adrenales, pues hay marcadores específicos. A mí me gusta pedir siempre el perfil glucémico, el perfil adrenal. El adrenal se refiere a adrenocorticotropina, cortisol y DEA. Me gusta mucho pedir también el perfil renal, que tú hablabas del ácido úrico. Es básico pedir ácido úrico, creatinina, filtrado glomerular y urea. Es básico. En el perfil hepático es absolutamente también básico y rutinario pedir las transaminasas, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, gamma GTT y fosfatasa alcalina. ¿Qué nos dicen estos dos perfiles, Marc? El perfil renal y el perfil hepático, aparte de estado de riñones e hígado, pero ¿qué información más nos dicen? A ver, habitualmente también nos pueden decir, por ejemplo, sin ir más lejos, me viene a la cabeza si la persona está consumiendo en exceso o no proteínas, si está deshidratada. Por ejemplo, te pongo un caso súper práctico para no aburrir a la gente. Hay personas que enseguida se alertan porque dicen, ostras, niveles de urea elevados. Se ponen a buscar en Google, niveles de urea elevados se asocian con fallo renal, no sé qué. Uy, me voy a morir de los riñones o tengo piedras. No. Por ejemplo, la urea elevada se incrementa en muchísimas personas que hacen ejercicio físico, que consumen proteínas en cantidad suficiente y que en determinados momentos pueden estar deshidratadas. Tú te acabas de hacer, no sé,
vas a hacerte las analíticas, que no lo recomiendo, evidentemente, pero después de una sesión de CrossFit y probablemente salga el hematocrito, que es un tema del hemograma alterado, y la urea alterada. ¿Por qué? Porque estás deshidratado. Pero eso no quiere decir que tus riñones no funcionen bien. Porque cuando se descomponen las proteínas en aminoácidos, se genera amoníaco y el amoníaco es tóxico, entonces el hígado produce urea para mitigar el exceso de amoníaco. Pero no es señal de que estén funcionando mal los riñones. Otro ejemplo, se ven muy a menudo que habitualmente las personas se suplementan con creatina y eso puede alterar los niveles de creatinina en sangre sin que eso afecte a la función renal, ¿sí? Entonces tenemos que ser cautos a la hora de interpretar, sobre todo por nuestra cuenta. No aconsejo a nadie buscar los parámetros en Google, que siempre, insisto, nos adelanta la peor situación, ¿vale? Pues otro ejemplo, yo también suelo pedir la creatinquinasa, la CPK, y la lactato deshidrogenasa. Son marcadores de inflamación o de daño muscular, pero uno vinculado a la rotura de fibras, que me da a entender qué clase de intensidad maneja la persona o si está sobreentrenando o no, ¿vale? Eso es un marcador muy interesante. Y luego la lactato deshidrogenasa es otro marcador, pero relacionado con procesos inflamatorios a nivel muscular, ¿sí? Por ejemplo, miopatías inflamatorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pido? Perfil renal, perfil lipídico, perfil adrenal, perfil hepático, perfil sexual, muy importante. Y luego, por último, que sé que es ahí donde te pica el gusanillo, a partir de cierta edad, los médicos es verdad que son bastante reticentes a la hora de pedir estos parámetros. Yo siempre prefiero decir, insisto, que es mejor prevenir que curar para nuestra tranquilidad, ¿sí? Entonces hay ciertos marcadores tumorales, hay muchísimos, pero es cierto que hay algunos que son los más básicos. Por ejemplo, el marcador tumoral específico del cáncer de próstata es el PSA, ¿no? El antígeno prostático específico. También tenemos en cáncer de ovario, el marcador tumoral que puede ser elevado es el CA125. Tenemos también el antígeno carcioembrionario, que es un marcador tumoral que se puede elevar, por ejemplo, en muchos tipos de cáncer, pero también en el cáncer de mama y en el de ovario. En el cáncer de mama, por ejemplo, tenemos el CA15-3 o el CA27-29. En el cáncer de hígado tenemos la alfa-fetoproteína. Quiero decir, hay muchos marcadores distintos y dependiendo de si es hombre o mujer, el estado, el contexto y el historial, que también hay que evaluarlo, pues se piden más unos u otros, ¿sí? Pero es interesante sobre todo la función, la salud sexual, también los marcadores de hormonas sexuales son muy importantes, ¿vale? Y por último, Marc, que no se nos olvide, que te lo he soltado yo así de sopetón, todo lo que es el perfil minerales, iones, sobre todo porque ahora claro, el mundo suplementación, pues es como eso, suplementación básica, magnesio, zinc, entonces sí que se dice que casi todos ya vamos justitos o cortos de magnesio, pero bueno, que es interesante medir desde el punto de vista de los minerales, ya para terminar. Pues te cuento, hay por un lado, depende cómo lo veas en las analíticas, puede estar como ionograma o mineralograma. Y es extremadamente importante, Hannah, porque hay muchos minerales que compiten entre sí por transportadores. Tú ahora me has mencionado el magnesio y el magnesio compite con el calcio por transportadores. A veces estamos suplementándonos muy bien con magnesio, pero nuestros niveles de calcio están disminuidos. En ese caso también, cuando pido el calcio, me gusta pedir las dos hormonas que más se encargan para regular el calcio, que es la calcitonina, la hormona paratiroidea, y la vitamina D, para saber el calcio y el fósforo, ¿vale? Pero más ejemplos. Pues, por ejemplo, tenemos que el cobre compite con el zinc por transportadores. Entonces, a veces llega uno y no llega el otro porque se está dificultando su absorción, ¿sí? ¿Dónde es más importante también mirar esto? Y voy a hacer hincapié en algo muy curioso. Me gusta mucho mirar los niveles de sodio, de cloruro y de potasio, ¿sí? El sodio es un ion extracelular y el potasio es intracelular y ambos son absolutamente determinantes para la comunicación dentro y fuera de la célula. Entonces, ¿por qué los suelo medir? Pues mira, fíjate, con el auge de las jarras que alcalinizan el agua, todos estos mecanismos de osmosis inversa, etcétera, etcétera, me doy cuenta de que la gente ha incurrido en un error. Con el aliciente
de eliminar los metales pesados, de eliminar los microplásticos, de eliminar muchos bisfenoles, etc., está bien que filtren el agua, pero se olvidan de que hidratarse, Hanna, es mucho más que beber agua. Hay que beber agua y hay que reponer electrolitos, porque si no, veo muchos niveles de sodio muy bajos en las analíticas y eso genera una condición conocida como hiponatremia, que es una reducción en los niveles de sodio que genera malestar, genera náuseas, arritmias, toda clase de problemas. Entonces, sobre todo, si alguien nos está escuchando, tiene algún tipo de mecanismo de jarra, de objeto que filtra el agua, acordaros de añadir minerales al agua. ¿Cómo hacerlo de forma práctica? Pues mira, mezclando 250 mililitros de agua marina por cada 750 de agua común o añadiendo un quintón hipertónico. ¿Sí? Esto es una muy buena manera de rehidratarse y más, especialmente en personas que hagan dietas cetogénicas bajas en carbohidratos y ayuno intermitente. A propósito de esto, porque yo tomo quintón, pero siempre tengo la duda de si hay que tomarlo todos los días o solamente un día que voy a hacer un ejercicio específicamente de cardio en el que sé que voy a sudar mucho y voy a perder mucho mineral. Pues bueno, te cuento la fricada del día, Hanna. Pues dependiendo de si ayunas, del tipo de dieta. ¿Por qué te digo del tipo de dieta? Pues, por ejemplo, una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, sabemos que son dietas que promueven un descenso de la insulina. Sí. La insulina, la gente no lo conoce, este dato, permite la retención de sodio, permite la absorción de sodio a nivel intestinal y permite la retención de sodio a nivel renal. ¿Y eso qué quiere decir? Que una bajada en los niveles de insulina permite una mayor excreción de sodio a nivel renal, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de si tú haces una dieta, por ejemplo, cetogénica, un ayuno intermitente y entrenas por la mañana, te diría, hombre, pues sí, Hanna, es importante que repongamos electrolitos. Si tú me dices que haces una dieta, pues habitualmente con carbohidratos, que además también adicionas suficiente sal y sodio a las comidas, pues bueno, te diría, quizás no es tan importante el quintón, ¿sí? Salvo en contextos determinados de ejercicio físico. Pero como siempre digo, todo depende del contexto y hay que individualizarlo mucho. Uh-huh. Pues, Marc, vamos a poner fin aquí a la entrevista, no porque nos hayamos quedado sin temas, pero bueno, porque por mantenernos un poco dentro de la duración habitual de los episodios de este podcast, pero de verdad que me encantaría que volvieras en breve para que entremos en detalle en todo ese perfil hormonal tan importante y tan sumamente desconocido, porque ahora te habrás dado cuenta que es como el boom de la menopausia, parece que la menopausia no existía hasta el año 2024, pero claro, para no caer en los típicos tópicos y quedarnos en la superficie, es muy interesante conocer cómo funcionan esos cambios hormonales, ya no solo en el momento de la menopausia, sino a lo largo de toda la vida fértil de la mujer, embarazo, posparto, perimenopausia, menopausia, etc. Así que me encantaría que volvieras. Oye, también de los hombres, porque aquí son pocos, pero hay hombres muy fieles que escuchan este podcast y mujeres que tienen maridos, hijos, padres, etcétera, que les puede servir la información. Así que millones de gracias. Eres una enciclopedia. Os recomiendo encarecidamente que leáis los libros de Marc. Tiene uno especialmente sobre cronobiología que os lo recomiendo absolutamente. Los otros también, pero bueno, el tema a mí me mola más. Y lo dicho, Marc, millones de gracias. Un súper placer. Nada. También para mí ha sido un placer, Hanna. Estaré encantado de volver cuando lo desees. También animo a que dejen los comentarios tu comunidad, a ver si les ha gustado, acerca de qué otros temas les gustaría que habláramos en profundidad. Y nada, siempre decir que es un placer, que enhorabuena por el contenido que estás creando, por la grandísima profesional que eres y eso, que ha sido un auténtico placer compartir este ratito de mi tiempo contigo y con tu comunidad. Mil gracias, Marc. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.